persona del común es azotada públicamente. El mensaje es claro. La teocracia no tolera la libertad de expresión. Y si tú piensas salir con que tienes derechos humanos, la teocracia no te va a permitir que tú ejerzas esos derechos humanos. Es de locos. Como sabemos, hermanos, estamos volviendo a la Edad Media, en donde la Iglesia Católica reclutaba a piratas, que eran los bandidos de la peor calaña, y luego los convertía en caballeros de la Orden de la Santa María y del Sepulcro del Divino Niño, y los usaba para meterse en cualquier población, en las casas de las mujercillas, para robarlo todo, dinero, oro, joyas, todo lo que pudieran encontrar, en nombre de la Santísima Trinidad. Y luego, si a alguien se le ocurría escribir un libro, más le vale que tuviera el permiso de la Inquisición. De otra manera, a ese escritor le esperaba la tortura o, en el peor de los casos, la hoguera. Pues es lo que se viene, ¿verdad? Hermanos, ahora a nivel global, cuando la Iglesia Católica empieza a desplegar su Inquisición 2.0 Reload, tarde se van a dar cuenta las personas que el Estado actúa bajo las órdenes de los grandes maestres del catolicismo, plop. Hermanos, bajo esta teocracia ahora todos somos delincuentes. Sin embargo, los verdaderos delincuentes no ponen un pie en la cárcel. Antes son ungidos por la Iglesia Católica con la cruz del Santísimo, con la estrella de Belén, y presentados a la sociedad como personas prestantes. Es de locos, hermanos. Miremos lo que ocurrió en el 2020. Nosotros recordamos todas las medidas fanático-religiosas que fueron decretadas por los gobiernos a nivel global por orden del Vaticano, que supuestamente eran medidas sanitarias, pero que en realidad eran medidas religiosas. Si tú no obedecías esas medidas, miremos que hay leyes que te podían mandar a la cárcel. Leamos el artículo 368 del Código Penal Español. Violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una pandemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Una pena de cárcel bastante fuerte, ¿verdad? Y es un artículo que parece bueno a primera vista. Sin embargo, nosotros ya sabemos qué fue lo que ocurrió en el 2020, cuando de repente las supuestas medidas sanitarias eran en realidad medidas religiosas. Se buscaba que tú recibieras un medicamento y que lo tomaras por fe, sin que tú supieras su contenido, como si fuera cierta clase de pócima mágica bendecida por el Papa Francisco. Y que por supuesto es algo que va en contra de tu libertad de conciencia, en contra de tu religión, pero ahora eso era catalogado como una violación de las medidas sanitarias. Bastante conveniente, ¿verdad? O obedeces el decreto Consalvi del Papa de Roma, o te mandan preso. Ahí está el artículo, hermanos. Y en ese momento, de alguna manera no fue puesto en acción, pero ahí vemos que a este joven ya le aplicaron 4 artículos y ahí están en acción, los tiene ahí a sus espaldas. Y muchos en España, que también había un movimiento muy fuerte de no usar bozal y de, el movimiento de no ponerse el medicamento, pues no tuvieron que lidiar con este tipo de situaciones en donde llega la policía o la Guardia Civil a decirte que has violado el artículo 368 del Código Penal, eres un delincuente. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en el futuro muy cercano ya se pongan cámaras de seguridad en cada esquina de la ciudad? Y entonces te van a identificar, van a saber de inmediato si tienes o no el medicamento, si llevas o no el bozal, y de inmediato te van a convertir en un prisionero
Es decir, eres alguien con el título de se busca porque has violado el Código Penal. Es algo realmente serio. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas esté en esos códigos que te pueden enviar a la cárcel? Es realmente algo muy tremendo, hermanos. Pero bueno, ¿acaso no vemos que las leyes están hechas es para capturar al ciudadano del común? Claro, hermanos, que también capturan a el raponero, el ladronzuelo, el estafadorcillo, sí, son los de la baja categoría. Pero yo me refiero al pez gordo, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, algo que ocurre mucho en España, los que trafican con cientos de inmigrantes diariamente de África a España. Porque uno se pregunta, ¿cómo es que todas estas personas llegan todos juntos en la misma lancha? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Dónde se reúnen? ¿Quién los reúne? ¿Acaso tienen un grupo de WhatsApp que todos llegan junticos? ¿No será que hay alguien que los organiza, verdad, hermanos? Es bastante claro que es imposible que todas estas personas logren agruparse en otro país extranjero para llegar a Europa y que eso no sea organizado. Entonces, claro que ahí hay un negocio y hay peces gordos que mueven ese negocio, pero ya vas a ver que jamás los van a capturar. La verdad que este mundo es bastante injusto. Entonces, ahora vemos estas leyes que por el momento no se han aplicado con rigor, pero si estas personas hicieran cumplir el código de policía o el código penal, pues la cosa estaría difícil, hermanos. Miremos que de un momento a otro todo puede cambiar. Por eso tenemos que estar preparados para arrepentirnos, para estar caminando con Dios en todo momento, porque de verdad que son situaciones que un ciudadano de bien no se espera. Yo me imagino a ese joven pues ganándose su vida, su trabajo y su dinero honradamente, y que de repente ahora lo anden culpando de ser un criminal. Eso siempre es molesto, pero en el caso de los cristianos sabemos que estas cosas nos llenan de paciencia cuando somos perseguidos por hacer lo bueno. Y por supuesto, aquel que hace lo malo se debe ir preso. Pero si alguien es perseguido por hacer lo bueno, pues eso hace parte de esa paciencia que tenemos que reunir los cristianos para entrar a la santa ciudad. Así que muchas personas no pueden creer que lo que ocurrió en el 2020 eran decretos religiosos, como ya hemos dado bastantes ejemplos del tema. Ese decreto en donde tú tenías que ponerte el medicamento fue un decreto pasado por el Papa de Roma, el Papa Pío VII, llamado el decreto Consalvi, en donde toda persona, sea joven o viejo, grande o pequeño, rico o pobre, debía ponerse ese medicamento en su brazo. Inclusive los médicos, si no lo hacían, entonces no podían ejercer la medicina. Y hasta el día de hoy sigue eso. Es de locos. Y luego, no olvidemos que el Papa Francisco ha dicho en su panteísta y despoblacionista encíclica titulada Laudato Si, que la tierra sufre por la cantidad de seres humanos que respiran en ella, y que el domingo se presenta como un día que viene a reparar ese problema y para que la madre tierra pueda restaurarse del frenesí humano, haciendo que cada persona, cada morador de la tierra vaya a la iglesia en domingo. Entonces, nosotros vemos que todo esto es adoctrinación, porque no hay otro día en el que tú debas ir a la iglesia sino en el domingo. Es el día en el que el Papa Francisco te exige que tengas una conversión ecológica. Él no dice que tengas una conversión religiosa, como uno esperaría que él dijera, porque él es un líder religioso. Pero él te pide que tengas una conversión ecológica, haciéndote creer que él habla de ciencia, cuando la realidad es que habla de religión. Es un viejito bastante astuto, ¿verdad, hermanos?
Entonces, bajo esa excusa, los estados-nación pasan leyes ecológicas que en realidad son leyes religiosas. El objetivo es salvar a la madre tierra y empiezan a pasar los decretos, las leguleyadas, ¿verdad? En donde tú debes hacer esto o aquello, y si no lo haces o si lo haces, te conviertes en un delincuente porque estás causándole destrozos a la madre tierra. Y esto es lo que el anticristo ha exigido en su encíclica Laudato Si. ¿Y qué pasa cuando tú reposas en sábado, que es el verdadero día de reposo? Entonces, en el sábado tú no estás restaurando la madre tierra, porque el día de la madre tierra es en domingo. ¿Ah, hermanos? Entonces, el Código Penal de España, y seguramente también el de tu país, ya tiene el pequeño artículo para condenarte por no restaurar a la madre tierra. Leamos en el artículo 325 del Código Penal: se impone castigo para las acciones que dañen el medio ambiente, incluyendo emisiones contaminantes y vertidos ilegales. Las penas varían de 6 meses a 5 años de prisión, multas significativas e inhabilitantes. A primera vista parece hermoso, ¿verdad, hermanos? Cuando hemos visto en Hollywood, en esas películas, el malo coge y vierte en el mar material radioactivo, es algo muy malo. Jamás hemos visto nosotros a alguien condenado por esa razón. Cuando hemos visto los grandes desastres de las petroleras, jamás hemos visto condenado a un gerente de esas petroleras. Así que, y bueno, tú te preguntarás: bueno, pero yo nunca vierto contaminantes ni emisiones contaminantes en los mares, y eso no es problema mío, nunca me va a pasar nada, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué pasa? Pues, ¿a qué no crees? Resulta que para el Papa Francisco tú sí viertes emisiones contaminantes, no al agua, pero sí al aire. ¿Qué pasa cuando la encíclica Laudato Si del Papa Francisco dice que todo ser humano vierte emisiones contaminantes en la atmósfera? Todo ser humano, al punto de que tú eres culpable de los terremotos, huracanes, sequías, inviernos, incendios que ocurren en la madre tierra, por llamarla así. Leamos lo que dice la pseudociencia con relación a esta contaminación que tú y cada ser humano le causa a la Pachamama. Un ser humano emite alrededor de 1 kilo de dióxido de carbono al día. El CO2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Entonces, si ves que si estás virtiendo emisiones contaminantes de CO2 que causa el problema del efecto invernadero, como quieran decirle ellos a ese invento, que por supuesto es totalmente falso. Entonces, esto es lo que dice la ciencia del siglo XXI. Y tú eres un delincuente según el Código Penal español. En el artículo 325, tú estás virtiendo emisiones contaminantes a la atmósfera. Lo vemos, hermanos, emites 1 kilo diario de dióxido de carbono, diario. Es decir,